Bienvenidos a nuestro primer podcast Caminemos Juntos. Hoy tenemos un gran invitado, al Padre Juan Andrés Barrera. Bienvenidos. Bienvenido, Padre Juan Andrés, aquí a Caminemos Juntos. ¿Cómo ha estado, Padre? Bendito sea Dios, muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio, en este podcast católico. Listo, Padre, de verdad, muchas gracias por aceptar esta gran invitación. Quisiera saber, ¿dónde nació usted, Padre? Bueno, yo nací en Bogotá, esta bella ciudad, y allí pasé la mayor parte de mi infancia y adolescencia. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia que lo haya marcado bastante? Bueno, pues muchos recuerdos bonitos y un recuerdo un poco dramático. Cuando tenía como 6, 7 años, me robaron con bicicleta y todo. Fue una experiencia dolorosa sobre todo para mis papás, porque yo no era tan consciente de lo que estaba ocurriendo, porque un señor me engañó. Yo iba en una bicicleta nueva, todo creído. Sí, Era una bicicleta estilo, parecía una moto. sí, Y entonces me fui ahí por el barrio, pues estamos hablando de hace 40 años, en esa época el ambiente era más o menos sano. sí. Sin embargo, un señor se me acercó y me dijo: niño, ayúdeme a buscar a mis hijos, que no los encuentro, se me perdieron, ayúdeme. Y yo le voy a dar regalos para usted. Si usted tiene hermanos, tengo regalos para sus hermanos, para su papá, para su mamá. Y entonces me engañó fácilmente y terminamos haciendo un recorrido como unas 4 o 5 horas por Bogotá. Estábamos en un barrio del sur, yo vivía en esa época con mis papás en Madelena y terminamos en el barrio Ricaurte, que siempre es bastante lejos. ¿Usted estaba solo con el Señor? Sí, sí, o sea, completamente a la deriva con este señor que me fue engañando y pues yo obviamente ingenuo y mis papás súper preocupados porque yo no aparecía. Entonces pues fue una situación difícil, ya era de noche y entonces él se pinchó la bicicleta y me dijo: espéreme acá y voy a despinchar, y no apareció y como ya era de noche me dio miedo y salí a la calle a gritar el nombre que no me acordaba si era. Tengo esa imagen: Arturo, Arturo, como buscándolo. Y de repente alguien se me acercó, me invitó a tomar un pan, un café con leche. Me dio un saco, no sé dónde lo sacó, porque pues en Bogotá de noche hacía bastante frío. Y como no me sabía el número de teléfono de la casa, llamó a la policía. La policía vino y me recogió. Y luego ya mis papás llegaron a recogerme, pues porque eso sí, un niño tan lindo era muy fácil identificarlo. Padre, Bueno. ¿y sus papás, cuál fue la primera reacción cuando ya lo vieron allá que lo encontraron? ¿Fue de regaño? ¿Fue de abrazarlo? ¿Cómo fue ese episodio ahí? Sí, no, yo lo que recuerdo fue ya la alegría del encuentro. Sí, No recuerdo que me hubieran regañado, sino el abrazo y el reencuentro. Además que creo que es una de las pocas veces donde mi mamá vio a mi papá compungido, llorando, sí. llorando, porque pues obviamente estaba la posibilidad de, no sé, que me hubiera perdido totalmente, que me hubieran raptado, que no sé. ¿Usted tiene Entonces, hermanos? yo soy el mayor de El 3 mayor. hermanos, somos 3 hermanos, 3 hombres. Mm. Todos seguiditos, nos llevamos 2 años de diferencia. Ah, listo, padre. ¿Y este acontecimiento que le sucedió con sus papás después tenían más cuidado? ¿O cómo después quedó ese acontecimiento con su familia? Sí, sí, bueno, yo creo que los siguientes días de pronto, ¿no? Como la impresión y estar más al tanto. Yo ya a partir de ese día memoricé el número de teléfono. Ya nunca más se Sí. me olvidó el número de teléfono porque no lo sabía. ¿Cuántos Entonces, años más o menos tenía 6, cuando? 7 añitos. 6, 7 añitos. Listo, padre. En su etapa de juventud, ¿tiene algún recuerdo así que le marque la vida? Pues toda, o sea, la etapa de mi adolescencia y llegando a la juventud, viví muchos momentos bonitos de evangelización en la Casa de Oración María Inmaculada, que es la casa de donde viví la experiencia de crecer en el Señor, de ser evangelizado. Es una casa de oración que fundó mi mamá y allí pues vivimos momentos bonitos de conciertos, de seminarios, de convivencia, de retiros. Y en ese ir como viviendo la experiencia de Dios, eh, pues tener también como
en algún momento ya la responsabilidad de asumir el ministerio de música. Desde pequeñito también fui como formado para que con la música pudiera servirle al Señor, como a los 8 años. Mi mamá me llevó con un primo para que aprendiéramos a tocar guitarra, tiple, bandola. Luego yo aprendí a tocar más o menos el piano, un pianito así chiquito que yo con el dedo empezaba a hacer las melodías y Mm. luego pues ya ahí fui soltando. Y allí en esa experiencia de evangelización terminé siendo el encargado del Ministerio de Música como a los 14, 15 años. Y pues esas fueron experiencias muy bonitas. Ya a nivel personal hubo un momento también difícil, dramático. Tuve una convulsión eh, después de bañarme. Sí. Sufrí un episodio convulsivo y entonces pues fue bien incómodo porque obviamente tuvieron que empezar a hacerme exámenes y esa experiencia me llenó de mucho temor. Entonces tenía miedo inclusive hasta de bañarme. Sí. Sí, porque me sucedió después de bañarme. Obviamente pues me bañaba, pero era el Sí. miedo, miedo a salir, miedo a que me volviera a dar. Entonces eso me marcó mucho ¿Y de qué porque se dio esto que lograron? no todos los exámenes salieron bien. Pudo haber sido obviamente que empezaran como episodios de epilepsia, ¿no? Mm. Eso era como lo que se pensaba, porque fueron 2 episodios después como a los 2, 3 años. Pero un doctor dijo que a veces eso ocurría en algunos procesos de crecimiento. Y eso ahí quedó, de todas maneras, pues fue una experiencia difícil que en una vigilia de Pentecostés, me acuerdo mucho que pues vivimos toda la noche en oración, pidiendo la fuerza y la fusión del Espíritu Santo. Y entonces, en esa experiencia de música, de oración, de alabanza, de orar los unos por los otros, al final de la vigilia se pidió que empezaran a dar testimonios. Y esa noche sentí en mi corazón, pues esa noche ya era la madrugada, el Sí. otro día, el dar testimonio y decir, yo quiero dar testimonio aquí, que yo vivía con mucho temor, que tenía miedo porque me dio esta situación y ahora con esta vigilia he sentido esa presencia del Espíritu Santo y sé que Él me ha sanado y me declaro libre de miedo y de temor. Y esa noche fue como muy liberadora por la acción del Espíritu Santo. Pude hablar de ese problema, Sí. porque no es fácil contarlo. Aquí se lo estoy contando a usted, pero la Sí. verdad, yo poco lo cuento, Sí. porque de todas maneras es una experiencia que fue compleja para mí. Sí. Entonces el dar testimonio, hablar de esa situación y proclamar en el nombre del Señor, porque realmente pues lo dije convencido de que el Espíritu Santo había obrado en mí y que me había librado sobre todo del Sí. temor y que me declaraba sano. Usted viene de familia católica. Sí, por parte de padre y por parte de madre, mi papá tiene un primo hermano que es sacerdote. Actualmente él ya es sacerdote emérito, vive en Paipa. Mi Mm. papá es de Paipa, Boyacá. Y ellos se crearon juntos, Sí. prácticamente como hermanos. Y por parte de mamá tengo también un tío sacerdote y un tío de mi mamá. Entonces, o sea, un hermano de mi mamá y un tío de mi mamá vivieron la experiencia de la vida sacerdotal. Entonces, es un reflejo de ese sentir una fe viva que se concretó también en acciones evangelizadoras de compromiso laical muy fuerte por parte de papá y por parte de mamá. Mis tíos, especialmente, por ejemplo, tengo una tía que fue a nivel nacional encargada de la acción católica y las damas rosadas y recibió muchos reconocimientos y durante muchos años fue reelegida. Y sabemos que la acción católica y las damas rosadas tienen una labor social muy bonita y lo hacen en nombre de la iglesia. Por parte de mamá, casi todas mis tías dedicadas a la evangelización de tiempo completo. Entonces sí, el ambiente de mucha fe y de mucho compromiso. O sea, una fe practicante. Su vocación o por parte de su fe, ¿de quién cree que usted la recibió? ¿De su mamá, de su papá, de algún misionero, de algún sacerdote?
¿Dónde nace su vocación, La vocación por parte de mi tío, su tío? sí, cuando tenía 7 años. Él entró al seminario. eh, él sintió el llamado a ser sacerdote y él tuvo un cambio porque él era muy inquieto, muy despierto y muy dado a, a liderar, Sí, pero lo hacía de una forma negativa. Él tenía una libreta sí. con chistes verdes. Entonces era como ¿qué hubo? Cuéntenos, ¿cuál es el último chiste? Y yo anotaba, Lo tenía ahí. lo tenía anotado. ¿Se acuerda algún chiste de eso? No, no, porque yo era él. Eh, Yo no, 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 yo no, nunca. No le conocí esa faceta, sí. no la recuerdo. Ah, Eh, pero los compañeros de colegio sí. sí. Entonces él tuvo ese cambio porque conoció a un sacerdote en un congreso y él dijo, yo quiero ser como ese sacerdote. Sí. Y él entró a la comunidad de los Padres Redentoristas fundados por San Alfonso María Ligorio Sí. y allá tuvo una experiencia muy bonita de conocer el amor a Jesús y a María por medio de este santo, San Sí. Alfonso de María Ligorio. Él compuso o hizo un libro que se llama Las Glorias de María. Sí. Entonces, ese liderazgo que tenía enfocado hacia lo negativo, hacia el chiste verde, hacia el doble sentido, ya lo enfocó hacia la fe, hacia Sí. evangelizar, O sea, dio un cambio. hacia la parte artística. Y también pues Dios le había concedido a él el don de componer, Sí. de cantar. Y entonces él empezó a componer canciones, a cantar. Y yo al verlo, yo dije, yo quiero ser como él, cuando yo Mm. tenía 7 años. Él fue mi inspiración para yo decir, quiero ser sacerdote, quiero amar a Jesús y a María como él lo hace. ¿En qué seminario usted entró a formarse? Bueno, pues por cosas de la vida, yo quería entrar al Seminario Mayor en Bogotá Bogotá, sí. y tenía todo dispuesto, yo tenía como claro eso, pero justamente mi tío tenía la intención de establecer, formar, fundar una comunidad dedicada a la evangelización a través del arte. Sí. Como yo desde pequeño siempre estaba en la música, en la evangelización a través del arte, entonces pues tenía razón, me dijo, no, no se va para el seminario, espera un momento que yo estoy como en ese proceso y más bien se va conmigo y hace parte de esta experiencia. Mm. Sin embargo, como eso se demoró, yo terminé el bachillerato y se puede decir que hice como un año de pastoral. No, perdón, porque salí del bachillerato y Sí. entré a la Universidad Santo Tomás para adelantar estudios. Sí. Yo me puse a estudiar filosofía, estudié un año de filosofía y letras Sí. en la Universidad Santo Tomás. Fue una experiencia también muy bonita. Me gustó mucho la combinación de la filosofía, de las letras, de lo que es Sí. lingüística, sintaxis, morfología, el español Sí. siempre me gustó mucho, los idiomas. Sí. Y entonces, ya al terminar ese año, eh, hice como un año de pastoral porque me fui a Ecuador, donde estaba mi tío, fui con él de misión a Estados Unidos Mm. y luego ya llegamos, después de estar también un tiempo colaborando en el grupo oración de mi mamá, Sí. dedicado pero de lleno a la evangelización, llegamos aquí a Villavicencio en el año 1995 y pues en el año 1996 entré a estudiar en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, que es el seminario de la Arquidiócesis de Villavicencio. ¿Usted entró como diocesano o con la comunidad? Con esa Con comunidad esa- nueva que fue acogida, que fue recibida y que desde el principio pues se le encargó el ejercicio de evangelizar a través de los medios de comunicación. El obispo en esa época, Monseñor Alfonso Cabezas, entregó la emisora que había, en esa época se llamaba Eco Llanero, Sí. Cosas de la Vida, actualmente soy el encargado de esa emisora que ahora se llama Lux Day Desde y arrancamos esa experiencia de fe en Villavicencio. listo. Y todo su seminario lo estuvo en la comunidad, se ordenó dentro de la comunidad. Yo recibí la ordenación diaconal estando en la comunidad. Allí viví de los mejores años de mi vida, puedo decir que fue esa experiencia de vida comunitaria, de vivir una fe alegre, una fe activa, una fe testimonial, una fe concreta en eh, evangelizar a través de la música, el teatro, la danza, los congresos, los conciertos y también de hacer obras sociales eh, de impacto, porque, por ejemplo, se hacía de vez en cuando una campaña de regalar pollos
para darle a los pobres. Se recogían habitantes de la calle y se les daban esa comida y se hacía esas famosas brigadas que en Sí. ocasiones hacen varias personas. Nosotros ejercíamos ese apostolado también. Tuvimos dentro de la comunidad una especie de fraternidad en donde empezamos a meditar y a practicar la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Era una comunidad mixta, la rama masculina, la Sí. rama femenina, y entonces pues era muy bonito el poder compaginar el carácter y la esencia propia de lo que es la masculinidad y la feminidad. Sí. Íbamos de la mano, esa rama masculina y femenina, creciendo juntos, viviendo la experiencia de lo que es fundar una comunidad, que al principio obviamente es partir de ceros, tocaba dormir en una colchoneta, dormir 8 en un cuarto, vivir, o sea, comer de lo que la gente Sí. diera. Había semanas donde comíamos solamente lentejas al desayuno, al Sí. almuerzo, a la comida, toda una semana, porque era lo que la gente daba. Sí. Entonces vivíamos también de la providencia y el Señor nos permitió ir creciendo, ir viendo cómo se fortalecía esa comunidad y cómo Dios iba obrando también de una manera maravillosa. Yo fui ordenado diácono estando allí en la comunidad. Ya hubo una situación interna que llevó a que yo tomara la decisión de pedir hacer una experiencia diocesana. Y el obispo en ese entonces, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, me acogió en la diócesis y ya llevo 22 años como pues en esa época diácono y luego al año fui ordenado sacerdote. Ya son 21 años de sacerdote y 22 años de experiencia como diocesano. En su proceso del seminario, ¿cuál fue el acontecimiento más duro que pudo haber vivido usted en su seminario de preparación para el sacerdocio? Ese momento, justamente, Es. porque fue un momento donde hubo internamente una experiencia un poco dolorosa a nivel humano. No estamos exentos de situaciones que a veces hacen aflorar, ¿no?, lo que hay en el corazón. Y muchas veces en el corazón surgen, ¿no?, eh, ideas, criterios personales. Entonces fue un momento difícil porque fue como una especie de división. Pensemos, por ejemplo, en los franciscanos. Mm. Los franciscanos tienen varias ramas. Y también es porque a nivel humano Sí. hay veces que alguno dice, no, yo quiero iniciar una nueva experiencia. Pero parte también quizás de, de un sentimiento de rivalidad. Acordémonos, por ejemplo, que San Pablo no pudo trabajar con Bernabé, no Sí. pudo. Y la evangelización, hasta de algo negativo, como fue un choque entre Algo ellos, positivo, ¿qué ¿sabes? fue? Pues que uno cogió para un lado evangelizar y el otro para el otro. Y se expandió el evangelio. Y se expande el evangelio. Pero yo eh, tomé la decisión de hacer la experiencia diocesana, pero para mí fue un momento doloroso, inclusive aún. Yo diría que fue el momento más difícil y complicado desde que tenía uso de razón, o sea, Sí. de toda mi vida, porque era estar allí inmerso en una realidad de algo que se estaba como desbaratando, que me sentí como sin piso, y de Sí. allí surgió una canción que se llama Te queda María. Esa es su primera canción. No, 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 o sea, ya había compuesto Sí. varias, pero esa canción Te queda María surge de esa experiencia hasta de sentir, porque la canción dice, Sí. aunque creas que Dios te ha abandonado, a Sí. ver cómo es que dice, aunque tus sueños se han derrumbado y tu fe se ha maltratado, te queda María. Entonces, bueno, de eso negativo salió una canción, bendito sea Dios también, Y esos muy bonita. acontecimientos duros y difíciles que pasó, ¿usted se los contaba a su familia? ¿Con quién vivía esos momentos que a veces uno vive, digamos, duro en el seminario, a veces de soledad, que uno con quien habla tenía un director espiritual? ¿Cómo hacían esos momentos?